A continuación escucharemos al doctor Joseph Campos Torres. Por favor, doctor Campos. Gracias. Primero, quiero comenzar agradeciendo a los organizadores del evento, en particular también a las autoridades de esta casa que de verdad que me han dado un recibimiento de primera, con lo cual por delante pongo mi gratitud. Y también voy a pedir desde ya algún tipo de indulgencia frente a cualquier error o lectura conservadora que vaya a tener de un tema que me imagino, por lo menos en lo que he visto acá en México, resulta de repente inadecuado, vamos a llamarlo así, ¿no? Para comenzar, yo debo decir que soy un activo, he sido un activo operador del sistema interamericano. El Perú, como ustedes saben, tiene el triste privilegio de ser el país más condenado en el sistema interamericano, y aunque yo creo que el Perú está bastante lejos de estar y ser el peor en el tema de los derechos humanos en el continente, por lo menos el dato sirve para decir que somos operadores activos del sistema, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que tenemos un reconocimiento al sistema interamericano, creemos que contribuyó a la recuperación de la democracia, de tal manera que lo que yo voy a decir el día de hoy, quiero que se lea en el mejor sentido posible de lo que voy a señalar. El control de convencionalidad, y quizás voy a comenzar por el final para volver a desarrollar, creo que en definitiva contribuye al desarrollo mejor de la condición humana de los que estamos participando del sistema. Eso creo que no tiene discusión de mayor alguna. Sin embargo, creo que cuando uno lee la jurisprudencia de la Corte que ha ido afirmando y la respuesta de los estados en ese sentido, creo que a veces me da una sensación que a mí me asusta desde un punto de vista jurídico-político, que es que las sentencias de la Corte Interamericana han ido justificando una necesidad de adecuar los ordenamientos jurídicos a los términos de la Convención y del desarrollo de la jurisprudencia de la Corte, de establecer una suerte de un poder supranacional que creo que muchos estados partes están expresando desde ya su preocupación. De tal manera que creo que la idea es, de alguna manera, para efecto de conciliar esta tensión que está, de alguna manera, ya provocado una salida de un Estado como Venezuela, que más allá de los comentarios del porqué, lo cierto es que muchos países han expresado su preocupación, de repente, por la posición que pretende de su justificación ideológica la Corte Interamericana ha querido desarrollar, ¿no? El control de convencionalidad, en pocas palabras, es, como ya lo ha dicho Mauro, la exigencia que ha planteado la Corte de que los ordenamientos jurídicos se adecúen a los términos de la Convención y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el resumen. Y como bien se ha señalado, una primera antecedente la encontramos justo en la ponencia de un juez mexicano, el doctor Sergio Ramírez, con el cual incluso tengo una anécdota personal que si hay tiempo la contaré. En el caso Mirna Mac, ¿no?, donde él establece una ponencia, el antecedente más inmediato de este control de convencionalidad. Luego, como ya se ha dicho, en el caso chileno, de las autoamnistías que decretaron algunos gobiernos como el Chile y el Perú, primero Monací y luego la Cantuta, se estableció el antecedente de lo que es el control de convencionalidad, pero ciertamente no es el que conocemos actualmente los términos del control de convencionalidad, ¿no? Finalmente, y ya no voy a ir al caso Radilla-Pacheco contra México, porque ya ha tenido un desarrollo muy puntual, incluso de la experiencia mexicana, que yo no estoy necesariamente de acuerdo con ella, pero bueno, si hay tiempo también lo conversaremos. El tema está en que el Monacid y el caso Trabajadores del Congreso contra el Perú son las sentencias de la Corte que han señalado el camino del control de la convencionalidad, pero hay diferencias. En la primera, la Corte dijo que era una obligación de parte de los jueces domésticos. Y segundo, que era una especie de control de convencionalidad, una especie de control de constitucionalidad. Luego, el trabajador del Congreso ya amplía el universo de quienes van a ser los que van a hacer el control y habla de órganos del Poder Judicial, y luego ya no habla de que los jueces deberían desarrollar una suerte de control de convencionalidad, sino ya habla de que deben ejercer el control de convencionalidad. Y aporta a su vez una posibilidad que no estaba prevista en la primera sentencia, que es que el control lo tenían que hacer de oficio. Dicho esto,
tenemos que, de alguna manera, eso ha sido el universo, vamos a decir, conceptual que aporta, en el cual se desarrolla este concepto de control de convencionalidad. Y los fundamentos de ambas sentencias era, primero, el artículo 1 y 2 de la Convención Americana, 1, de respetar y garantizar derechos humanos, 2, de implementar disposiciones que vayan a contribuir estos dos objetivos, y segundo, el cumplimiento de buena fe de los tratados, artículo 27 de la Convención de Viena, y también la imposibilidad de dejar de cumplir las obligaciones internacionales invocando el derecho interno. Estos eran los fundamentos iniciales con los cuales la Corte Interamericana solventó el control de convencionalidad. Dicho de primera, suelta absolutamente simpático y bonito decirlo, sin discusión que esto es así, ¿no? Sin embargo, la doctrina ya desarrolló algunos temas que creo que es importante rescatar y de los cuales voy a hacer comentarios complementarios para efectos de establecer cuáles son los que podrían ser los problemas que trae de hecho este control de convencionalidad. La primera, ¿quién hace el control de convencionalidad? Como dije al comienzo, la primera jurisprudencia fue solo los jueces domésticos. Ahora, ya creo de una manera clara, la segunda sentencia dijo órganos del Poder Judicial. La pregunta es, ¿incluye a los jueces constitucionales? Está claro que sí, ¿no? Sin embargo, la mejor pregunta respecto a este tema va por lo siguiente. ¿Quiénes deben hacer efectivamente esto? ¿Los jueces que están, cualquier juez o solo aquellos jueces que están habilitados para hacer el control de constitucionalidad? Y las dos sentencias en realidad sugieren que es aquellos jueces que podían hacer el control de constitucionalidad, descartándose aquellos que no lo eran. Eso ha sido tratado de manera diferente por México, ¿no? A través de una sentencia de la Corte Suprema que ha desarrollado la sentencia, las órdenes que ha establecido en el caso Radillo Pacheco, de tal manera que esa pregunta, ¿quiénes lo hicieran? Solamente aquellos jueces de control de constitucionalidad, leyendo directamente la sentencia y dejando de lado lo que ha desarrollado México, es que debieran hacerlo solo los jueces que están encargados del control de constitucionalidad, para lo cual el sistema presenta un problema. No todos los jueces en todos los países que son Estados miembros del sistema interamericano tienen la posibilidad de hacer control de constitucionalidad. Hay unos que solamente puede hacerlo control concentrado, ¿no? Y hay otros que sí, como el caso peruano, donde un juez cualquiera puede hacer control de constitucionalidad a través de control difuso. De tal manera que no ha sido necesariamente la Corte la que ha dado una respuesta, sino ha sido, por ejemplo, en el caso mexicano, México la que ha dicho y ha habilitado un control difuso a pesar de que constitucionalmente no lo tenía previsto, ¿no? Primer tema. Para lo cual, en aquellos Estados miembros que no interpretan de esa manera o que no se sienten vinculados por el caso Radillo Pacheco, tendrían que hacer básicamente tres posibilidades. Una modificación constitucional, la segunda, diseñar un mecanismo para elevar el caso al juez que sí hace pues un control de constitucionalidad, y la segunda, como bien dice un profesor que ojalá no me genere aquí antipatías, Sagüez, dice que hay que crear pretorianamente un camino para elevar este caso. Yo no estoy de acuerdo con ese camino pretoriano, pero para Sagüez es el mejor camino. Yo creo que en realidad estos caminos pretorianos a veces pueden provocar en algún momento un caos en ese sentido. Otro tema que trae esta forma como ha sido propuesto el control de convencionalidad es la aplicación de oficio. Creo que de verdad la pregunta que inmediatamente surge es, ¿en todo tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿En qué momento debe aplicar de oficio este juez? Porque de verdad la consecuencia inmediata de esta aplicación es el incremento de carga procesal en experiencias nacionales, para comenzar. Y segundo, si queremos que sea constitucionalmente correcto, esa decisión del juez tenemos que someterla a un contradictorio o una revisión, una posibilidad de revisión. Con lo cual, la carga procesal es por dos razones. Primero, porque tengo que elevar y esperar la decisión sobre mi decisión de inaplicar una norma inconvencional. Segundo, porque habilito un contradictorio y tengo que habilitarlo, porque esa inaplicación a alguna de las dos partes tiene que afectar. Alguna de las dos partes. De tal manera que ese es un tema que es importante rescatar, ¿no? O sea, primero, ya es un tema que sea de oficio,
Y es, insisto, en la sentencia segunda, en el caso trabajador del Congreso contra el Perú, es donde se incorpora esto que en la primera ni siquiera se señalaba. Porque yo creo que en ese momento la Corte entendió que era muy audaz hacer esta inaplicación de oficio ordenar la inaplicación de oficio de estas normas que son inconvencionales. Un tercer tema que también va desde este control de convencionalidad como problema técnico es qué norma es controlada por el control de convencionalidad. Primero salió aplicación de las leyes, ¿no? Inaplicación de las leyes, pero después se habla de norma jurídica interna o normas jurídicas secas, con lo cual, interpretado debidamente y más aún con la experiencia del caso chileno de la última tentación de Cristo, podría ser la norma constitucional. Y eso trae un problema de orden filosófico, jurídico, político. Yo solamente puedo aplicar una constitución si entiendo que estoy sobre la constitución. Y la explicación de eso solamente se puede dar de dos maneras. Entendiendo que efectivamente hay un nivel de jerarquía, o segundo, darle la explicación de que este sometimiento a la Convención Americana surge de una mera obligación internacional. Yo me suscribo a la segunda. Y lo digo porque hay un profesor Contese, ¿no?, que habla de que esa explicación obligacional es simplemente, no dice nada más de lo que ya hemos dicho todo el tiempo. Yo no tengo por qué entender que debe haber otros argumentos complementarios. Entender lo contrario es de dar un empoderamiento a una entidad como la Corte Interamericana que no debía tenerlo. O sea, ni siquiera en la experiencia europea, ¿no? La Corte Europea de Derechos Humanos no tiene el rango que pretende tener en la experiencia americana la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No la tiene. O sea, ha dejado la Corte Europea a los desarrollos internos cómo ubican a la jurisprudencia de la Corte Interamericana dentro de sus experiencias nacionales o ordenamientos jurídicos nacionales. Pero acá esto ha ido avanzando, ¿no? O sea, hay un empoderamiento político que creo que es importante de alguna manera rescatar, ¿no? O sea, yo tengo susto de eso. Yo creo que simple y llanamente cuando los ordenamientos jurídicos internos se adecúan a la Convención Americana, se hacen simple y llanamente por responsabilidad internacional. O sea, hay una obligación internacional de los Estados partes que dicen yo voy a cumplir y me voy a someter a los términos de la Convención, y eso es lo único que justifica por la cual los ordenamientos jurídicos se someten. Yo no puedo encontrar otro argumento adicional, ¿no? Porque si puedo yo comprender otro argumento diferente, ¿no?, como por ejemplo el caso de Velázquez Rodríguez. Velázquez Rodríguez, ¿cuál es el fundamento de la legitimidad del poder de la Corte Interamericana y de la Convención Americana? Hubo una posición naturalista que decía que los derechos humanos están ahí por el simple hecho de existir, y otro que decía que era producto de una obligación internacional. Yo me quedo con la obligación internacional, porque la modificación o la supresión o la aplicación de normas constitucionales en realidad es un tema bastante más serio que inaplicar una ley o una norma infraconstitucional. Las normas constitucionales, como decía, para hablar de un clásico del derecho constitucional, es el encuadramiento jurídico del fenómeno político. Detrás de una norma constitucional y de asamblea constituyente hay un poder distinto que no está detrás de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo no creo, porque he leído autores que han tratado de explicar que el sometimiento de los Estados partes a la jurisprudencia de la Corte le da legitimidad político-constitucional al Estado que lo hace. Yo no sé si ese es el argumento. El argumento es simplemente el cumplimiento de una obligación internacional. Y eso va de si el control de convencionalidad que se soporta en una obligación internacional hace que el referente necesario para hacer el control sea a la luz de la Convención del Americano sobre Derechos Humanos, o también debo incluir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es un tema de inacabado debate. ¿Por qué? Porque va a depender de la calidad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos su legitimidad. Porque la Convención, ahí está, el texto existe, y ese es un tema que no se va a poder modificar.
Pero respecto a la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, que es cambiante, que es dinámica, que es evolutiva, es un tema que hay que rogar todos nosotros para que siempre sea de calidad, porque de lo contrario tendríamos siempre un problema. Voy finalizando con unos temas finales. El tema de fondo, cuando hay el tema de control de convencionalidad, se decía, es lo mismo que hace un juez cualquiera que tiene control difuso y puede hacer eso. Yo creo que hay una diferencia cuando habla de constitucionalidad. Yo creo que hay una diferencia sustancial. El juez que hace control de constitucionalidad lo hace con potestad originaria y reconocido constitucionalmente directa, de tal manera que él lo hace investido y convencido de que él tiene la facultad de hacerlo. En el caso de la Corte Interamericana, está determinando que un tercero haga eso. Pues claro, él no puede directamente inaplicar una norma, aun cuando hayan dicho que en el caso de la Cantuta lo hizo, no lo hizo, ¿no? Porque el Estado peruano después lo tuvo que hacer directamente. Pero ahí hay un tema de fondo que hace una distinción entre la tarea del control de convencionalidad con el control de constitucionalidad. Y esto es un tema que también nos trae a pensar que, dado el estado actual de cosas y viendo lo que ha pasado en la experiencia mexicana, insisto, yo tengo una lectura particular sobre lo que ha sido la reforma. Si yo me pongo a leer qué dice la reforma constitucional del 2011 en México y leo lo que decía la Constitución Política de 1979 en el Perú decía no decía, en el goce y en la interpretación, los derechos humanos de los mexicanos se interpretan conforme a la Constitución y los instrumentos internacionales. ¿Sabe qué decía la Constitución peruana? Decía, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional, y se reconocía expresamente en otra norma constitucional el Pacto de San José. Bueno, ese es un tema. Pero dado el estado actual de cosas, eso ya es una regla común en el continente americano. Insisto, de repente vamos a encontrar un tema en la discusión sobre cuál es la legitimidad de este control. Lo que sí ciertamente parece de alguna manera estar apareciendo en el horizonte jurídico es un nuevo cambio paradigmático, que era que más o menos que planteó, me acuerdo, el doctor García Pelayo, que fue presidente del Tribunal Constitucional Español, que decía que, siguiendo una lectura kelseniana de lo que significaba la eficacia de las normas, que solamente aquella norma, aquella que hace posible hacerse efectiva en tribunal, el control de convencionalidad podría marcar una nueva evolución en el Estado de Derecho, que venía por el Estado legal de derecho, el Estado constitucional de derecho, y ahora estaríamos en un Estado convencional de derecho. Yo creo que para llegar a ese tema y hablar de cambio paradigmático hay que resolver algunos problemas que sucintamente, y ojalá que haya sido lo suficientemente claro para expresarlo, hay que resolverlo. Problemas técnicos existen, técnicos que hay que resolver de una manera inmediata para efectos de que precisamente terminemos de investir este control que, insisto, como comencé, contribuye a desarrollar y mejorar la condición humana de los americanos, por supuesto, pero hay que hacerlo de la mejor manera, de tal manera que no generemos tensiones innecesarias y además con deficiencias que es urgente e inmediato resolver. Muchas gracias.